A continuación, daremos paso a la siguiente conferencia magistral y para esto invito a la doctora Sol Durand a que presente al ponente. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar aquí presentes y las personas que están conectados en vivo. Para mí es un orgullo poder presentar el día de hoy al doctor Franco Mascayano, quien es un investigador joven, originario de Chile, y que actualmente se encuentra laborando en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia y en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York. Tiene formación en psicología clínica, una maestría en salud pública, de la mano del doctor Rubén Alvarado, quien participó en la reunión anual de investigación del año pasado, y el doctorado en epidemiología con el doctor Ezra Susser, gran epidemiólogo psiquiatra. Ha trabajado temas de estigma en salud mental, siendo autor de múltiples artículos y coautor de un capítulo del libro Estigma y discriminación en salud, publicado por este instituto y la UNAM a cargo de la doctora Jazmín Mora Ríos y la maestra Guillermina Natera. Otras de sus líneas de investigación es la etiología y tratamiento del primer episodio psicótico. Fue uno de los creadores del Registro de Investigación de Salud Mental en Chile, que permitirá estudiar efectos causales con antecedentes parentales, clínicos y sociales en el primer episodio psicótico y predecir morbilidad y mortalidad. También ha trabajado en el proceso de implementación del programa de intervención temprana en psicosis On Track en el estado de Nueva York y en Chile. Es un gran escritor, ha publicado más de 30 artículos y es revisor de varias revistas. También editor asociado del International Journal of Epidemiology y editor invitado en el International Journal of Public Health. Es consultor de la OPS para evaluar las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia en población indígena y afrodescendiente en comunidades de Latinoamérica y el Caribe. Debido a su trabajo en salud global, recibió el premio a la excelencia en salud global de la Universidad de Columbia. Pero además de eso, como estaba aburrido en la pandemia, decidió empezar a evaluar la salud mental a raíz de la pandemia por COVID-19 y es actualmente uno de los líderes del proyecto The COVID-19 Healthcare Work Study, un estudio multinacional que tiene como objetivo conocer el impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores de la salud. Uno de los países participantes es México y es en este proyecto que lo conocí y llevamos año y medio trabajando juntos. El día de hoy, el doctor Franco Mascayano presentará la conferencia magistral La descolonización de la salud mental global a través de un estudio liderado por América Latina, el COVID-19 Healthcare Work Study. Adelante, doctor. ¿Dónde voy a ver? ¿Ya la presentación? Sí, ahorita lo van a grabar. Gracias. Un pequeño acople. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Mi primera visita ¿se escucha? Ah, mejor. Ahora puedo respirar. Como decía, estoy muy agradecido de la invitación, de poder estar acá. Es mi primera visita a México, un país que quería visitar hace mucho tiempo, así que pueden imaginar mi felicidad. Y además tener la oportunidad de conversar sobre un proyecto muy bonito e innovador que, como decía Sol, comenzamos al inicio de la pandemia y hemos ido desarrollando hasta el presente. Varias cosas se han logrado, hemos enfrentado desafíos y hemos generado una red global en donde participan más de 25 países. Así que les voy a ir contando sobre esas cositas durante mi presentación. ¿Todo bien con el audio? Sí. Y quise darle un enfoque desde una perspectiva de salud global, en particular de salud mental global, porque desde nuestro punto de vista siempre fue una de las cosas que inspiró la iniciativa desde su inicio,
y también porque varios de sus involucrados, considerando en particular a Rubén y a Ezra Sasser, y a mí también, nos dedicamos a eso, ¿no? Trabajamos en salud mental global, colaboramos con equipos de salud mental global en diferentes partes del mundo, y nos gusta lo que hacemos, pero también somos críticos respecto a lo que hacemos. Así que mi presentación va a tener un tono crítico respecto a la lógica de la salud global y cómo nuestro proyecto es un buen ejemplo para poder pensar la salud global de una forma distinta. Quise iniciar con un outline, con un resumen de los temas que voy a abordar durante esta presentación. Primero voy a intentar problematizar la práctica de la salud global y de la salud mental global en particular, ¿no? Voy a proveer ciertos antecedentes, voy a contar algunas cosas que han ocurrido recientemente, ¿no? Y algunas buenas prácticas que han comenzado a emerger y cómo dentro de ese marco se inserta nuestra colaboración, es decir, héroes. Luego voy a conversar sobre el estudio, voy a pasar rápido sobre cuestiones generales del proyecto, como su metodología, sus resultados, y voy a detenerme en cuestiones que me parecen más novedosas desde este punto de vista, ¿no? Y porque también recuerdo que Rubén presentó el año pasado el mismo proyecto, así que asumo que varios de ustedes están familiarizados con él. Me voy a centrar en los desafíos y con eso voy a cerrar porque me parece lo más interesante pensando en el futuro. Comencemos con entender salud global y salud mental global y cuál es el problema histórico que el campo ha tenido, ¿no? Puse 5 puntos acá que me parecen críticos, fueron críticos anteriormente, todavía lo son. Primero es la historia de la salud global. La salud global es una heredera de la medicina tropical, de las misiones cristianas a regiones de menores recursos, en particular Latinoamérica, África, Asia, de equipos del norte, ¿no? De países de altos ingresos, en particular países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá de menor manera, pero también, ¿no? Aunque se lograron buenas cosas y se logró ayudar a muchas poblaciones vulnerables, a muchas personas en necesidad, también fue una forma de colonizar, porque fue una instauración de una forma de entender salud, de una forma de entender patología, una forma de, en el caso de salud mental, considerar que era la patología mental, ¿no? Los trastornos mentales y todo eso. Por ende, la tradición colonizadora de la salud mental global y de la salud global es algo a tener en consideración siempre, porque yo creo que nunca se ha abordado, ¿no? Es como una suerte de elefante en la habitación, como dicen en Estados Unidos, pero me parece fundamental si queremos cambiar nuestras prácticas. Lo segundo es que, bueno, comenté lo de esta imposición de una conceptualización y una concepción de lo que es salud y problemas de salud, que muchas veces, lamentablemente, se impuso en el sentido de que no hubo adaptaciones culturales apropiadas, simplemente se introdujo, por ejemplo, el uso de manuales psiquiátricos, ¿no? Sin mediar un diálogo con las comunidades en donde esos manuales psiquiátricos se iban a utilizar. Otro punto crítico es que la mayoría de esas iniciativas, en el caso de salud mental global, casi siempre fueron lideradas por hombres. Hombres blancos, médicos, psiquiatras en particular, gente privilegiada, ¿no? Que quizás tenía la mejor de las intenciones, y mi intención en particular no es como criticar intencionalidad individual, pero sí es como se hacían las cosas, ¿no? Y nadie las criticaba y se aceptaban como tal. Pero obviamente el campo no se caracterizaba por su diversidad y no se caracteriza por su diversidad hasta el día de hoy. Han habido avances, sin embargo, hay muchos centros de salud global y salud mental global en grandes universidades. El Centro de Salud Global de Harvard es muy conocido, en Columbia tenemos uno, Georgetown también tiene uno muy bueno en Washington y hay muchos, ¿no? Pero creo que eso no es suficiente porque la representatividad de las diferentes personas que viven en el lugar, o más bien el objeto de estudio de la salud mental global, que es como el sur global, como le dicen, ¿no? Países de bajo mediano ingreso, la gente de allí tiene muy poca representatividad y participación en esos centros de poder, ¿no? Y de generación de conocimiento.
y los que llegan son la gente más privilegiada, ¿no? La gente que, en mi caso, tuvimos suerte porque nos ganamos alguna beca, ¿no? Conocíamos a no sé quién y llegamos, pero obviamente la mayoría tiene muy poca incidencia ahí y eso se nota en los productos académicos que después vemos. Perdón que me detenga un minuto porque no veo muy bien. Y el quinto punto que quería comentar es que como producto de esa historia y trayectoria que el campo ha tenido, nos damos cuenta de que lo global es algo que generalmente se hace desde el norte y son cierta gente la que hace cosas globales. La gente del sur generalmente no hace cosas globales, ¿no? Si tú vas a Argentina y una colaboración Argentina-Chile, es una colaboración regional, a lo más, ¿no? Pero no se considera global. Se considera global si es que hay alguien de Australia involucrado, o si hay alguien de Inglaterra involucrado, ¿no? Ahí sí es algo global, ¿no? Entonces, los que hacen cosas globales es básicamente la gente de ciertos países, ¿no? La mayoría no hace cosas globales. O instituciones que del estilo Naciones Unidas, OMS, que claro, por definición son globales. Pero aún así, la mayoría de esos centros globales tienen presencia en el norte. Este es un reporte que solicitó Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos para la ONU, que básicamente fue un catastro de instituciones que se centraban en salud global. Instituciones estilo ONGs, universidades, centros. Como pueden ver, la mayoría, y también los centros con mayores recursos, se ubican en Estados Unidos y Canadá y en Europa Occidental. Yo destacaría en particular Inglaterra, ¿no? Alemania de cierta forma, y otros países de alto ingreso de la región. Ahí está la mayoría de los centros que hacen cuestiones globales. Miren Latinoamérica, 1,5, ¿no? Entonces, en Latinoamérica emergen cosas que no se conceptualizan como global, ¿no? En Latinoamérica emergen cosas como estilo colaboración con otras regiones del sur. Un buen ejemplo es Brasil con países africanos. Hay varios países en África que hablan portugués, ¿no? Entonces hay un centro, que no me acuerdo el nombre, brasileño que provee ciertos fondos pequeños para generar innovaciones allá, ¿no? Pero eso pasa muy debajo de la alfombra, ¿no? Nadie se entera, ¿no? Los grandes proyectos, que son proyectos además que se presentan de forma heroica, son generalmente producidos en el norte, ¿no? Y yo, de nuevo, no quiero generar esta pelea norte-sur, pero creo que eso hay que identificarlo y entenderlo bien para poder proponer transformación. Esta fue una publicación que salió en The Lancet Psychiatry, como ustedes saben bien, mejor que yo, una de las revistas más famosas en el campo, ¿no? Con JAMA Psychiatry, supongo. Yo no tengo nada contra la gente que publicó este paper. No sé si ustedes conocen a alguien allí, ¿no? Yo en particular soy muy cercano a Neve Jones, que es una académica de la Universidad de Pittsburgh que tiene experiencia vivida y una persona extraordinaria. Pero esto creo que es un buen ejemplo de estas publicaciones que generan, ¿no?, personas privilegiadas en centros privilegiados, que son muy influyentes, pero que no incluyen a casi nadie del sur, ¿no? Publicaciones como esta, que justo salió en los tiempos de la pandemia, y básicamente habla sobre cómo la pandemia iba a afectar los servicios de salud mental en el mundo. Reitero, en el mundo, ¿no? No se refieren a Estados Unidos o a sus países en particular, en todo el mundo. Publicaciones como esta yo creo que hay miles, ¿no? Lo que ocurre hoy, en respuesta a los tiempos de hoy, yo creo, es que la gente lo critica, ¿no? ¿Y qué pasó? Luego, The Lancet Psychiatry publicó este comentario y publicó varios comentarios después. Y ahí tienen ahora una editorial específica para poder darle voz a la gente que no se siente representada en estos grandes grupos de académicos famosos que publican en las mejores revistas, etc. Entonces, ahí resalté algo, no sé si se ve muy bien, pero básicamente aborda el problema de lo global sin la gente del sur, básicamente, ¿no? Lo global o el sur como objeto de estudio, pero no participando en el diseño, ¿no? y ni siquiera a veces en la ejecución de los proyectos. Así que
mis diapositivas y casi todo lo que hago son de libre acceso, así que son las puede compartir después si quieren revisar esas publicaciones. Pero creo que justo apuntan a este fenómeno, que ahora se está problematizando, digamos, directamente, me parece como en respuesta a, yo diría, el descontento general de la sociedad. Sin embargo, hay buenas prácticas, ¿no? Yo quiero resaltar una más allá de lo que nosotros hacemos, y luego me centraré específicamente en nuestro proyecto. Este suerte de diagrama lo creó un grupo de la Universidad de Dublín, ellos también tienen un centro global, mucho menos famosos que los otros que comenté, pero están haciendo cosas muy interesantes. Básicamente ellos publicaron un paper que está allí como referencia, en donde generan un modelo conceptual que puede servir como guía para muchas colaboraciones en efecto globales, ¿no? Y generan principios, ¿no? Y prácticas en particular, ¿no? Por ejemplo, dicen, un principio debería ser compartir cosas, compartir necesidades, compartir proyecciones, tener cosas en común para que podamos trabajar en común. Eso parece como muy obvio, ¿no? Pero cuando viene Harvard o viene Columbia, instituciones poderosas, ¿no? Y te dicen, hagamos algo juntos, hay muchas veces que los investigadores, como ellos le llaman, investigadores locales, ¿no? Acceden porque es como, bueno, es obvio, es Harvard, ¿no? ¿Cómo voy a perder esta oportunidad? Y en efecto, tú puedes aprender mucho, pero yo creo que una pregunta que te tienes que hacer es si en efecto lo que te están proponiendo responde o puede ser una solución a lo que tú ya identificaste como problema, ¿no? En tu contexto, en tu comunidad en particular. Y creo que muchas veces eso, en la lógica colonizadora, no es una reflexión que se hace. Los valores y la equidad también parece muy obvio, pero hay cuestiones estructurales que es difícil de cambiar, ¿no? Mucha gente de países de menores recursos no habla inglés, no escribe en inglés, y muchos de ellos han hecho grandes carreras, notables carreras, ¿no? Pero que no los conocen en Hollywood, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? No participan de la escritura de las publicaciones, no participan de la escritura de los grants, no participan de conferencias, porque están en inglés, ¿no? Entonces, no reconocer eso y no hacer un esfuerzo más directivo para facilitar, creo que nos deja en la misma posición, en la posición de hay un problema, ¿no? Pero no estamos haciendo nada como en concreto. Y bueno, otros valores que no, en honor al tiempo no voy a revisar, pero lo interesante de la propuesta de los irlandeses es que si estos valores se tienen en consideración, ¿no? Si la práctica es guiada por estos valores, podemos tener productos que son muy valiosos, no solamente desde un sentido como de derecho, ¿no? De derecho humano, de poder participar de algo que va a llevar mi nombre y, ¿no? Y va a tener un efecto en mi comunidad, sino también como de riqueza académica, porque obviamente si quieres, por ejemplo, introducir una nueva intervención para personas con psicosis en un contexto como Malta, ¿no? Si su intervención no hace sentido a los malteses, es obvio que el producto final no va a ser bueno, ¿no? Y quizás la intervención sirve o no sirve, pero nadie va a saberlo bien porque la adaptación cultural falló, ¿no? Así que lo dejo como un modelo interesante, no el único, me gustó en particular como alternativa. Y voy a hablar ahora de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y cómo en respuesta a esta problematización quisimos hacer algo distinto. Y también hay que reconocer una gran cuota de improvisación porque, bueno, era la pandemia, ¿no? Así que emergieron muchas iniciativas que no siguieron patrones tradicionales y creo que eso en nuestro caso nos benefició. Esta es la estructura general del proyecto. Ustedes conocen bien a Rubén, él es Ezra. Incluimos recientemente a Els de Holanda y Francesca de Italia. Gente joven y senior, una combinación. Y yo al medio, claro, queriendo robarme el protagonismo. Pero básicamente conducimos el proyecto y el proyecto tiene su corazón en una institución en el sur, que es la Universidad de Chile, ¿no? Allí está el centro de datos. Yo no sé si ustedes conocen otro proyecto en salud mental global que tenga el centro de datos, todo el centro de datos, ¿no? En un país de alto ingreso Chile, pero se entiende, es un país de la región. La verdad yo no conozco. Para mí fue la primera experiencia
en estar con los chilenos que no tenían, por supuesto, experiencia a su vez en programar algo en árabe, ¿no? Ellos habían hecho cosas en español toda su vida. Pero afrontaron el desafío, a mi juicio, de forma muy solvente, pero yo intentaba recordar, le preguntaba a Rubén, a Ezra, ¿conocen otra iniciativa así? Yo creo que, la verdad, no. Fue muy innovador y creo que la pandemia nos permitió eso. Colombia está involucrado, por supuesto, también, y tenemos un convenio formal con OPS. Rubén va a presentar algo en el Día Mundial de la Salud Mental, y puedo enviar el link. Yo voy a estar en otra presentación y estamos preparando un informe centrado en los resultados en la región, por si les interesa. La iniciativa es global, pero tiene mucha presencia en América Latina, como pueden ustedes ver allí en el mapa. Es la región la que empuja el proyecto, ¿no? La mayoría de los equipos de la región están muy involucrados, tienen cargos de coordinadores o coordinadoras, y básicamente son las piernas del proyecto. Pero también tenemos presencia en Europa y en algunos países de África. Y reitero, yo creo que tanto para el equipo central en Chile como para la gente en Europa esto fue nuevo. No sé si alguien de Alemania estaba acostumbrado a pedirle a alguien de Chile en términos de arréglame la encuesta, envíame la data, cosas que, reitero, en un contexto normal de salud global es lo usual, ¿no? Y tú le pides al experto de Harvard que te envíe la data, ¿no? Entonces, que los roles se hayan cambiado me pareció y me parece todavía como enriquecedor. Nos hace ver las cosas desde una nueva perspectiva. Solo quise destacar los países de la región, ahí entiendo 12, México es uno de ellos, por supuesto, y hay países que generalmente no participan de estas colaboraciones globales, como es el caso de Uruguay, por ejemplo. Para ellos también ha sido una experiencia bien enriquecedora. Los valores y prácticas que quisimos implementar desde el día 1, pero también tengo que ser honesto y debo decir de que hubo improvisación y fueron cosas que fuimos definiendo en el camino, se pueden sintetizar en estos tres principios, ¿no? Uno es la justicia epistémica, que básicamente refiere a un trato inclusivo, participativo. Cada país tiene sus propias características, cada país tiene sus propias necesidades, y el equipo central, en este caso en el sur, responde a ellas, ¿no? Pero se les reconoce como tal y se hace un esfuerzo sin financiamiento en responder a ello. La organización, además, a pesar de tener líderes, ¿no? Es transversal, todo se conversa, todo se dialoga, hay un espíritu democrático, que yo creo la no tradicionalidad y que esto no haya emergido en un grant, ¿no? En un fondo, permitió eso, y porque también había mucha gente joven, y creo que las nuevas generaciones están ok con eso. Nuevas generaciones no se sienten cómodas, de hecho con la tradición y los nombres y los títulos se mueven mejor, son más fluidos, y creo que eso ayuda si quieres levantar algo como desde cero. La solidaridad pragmática, en donde países con mayores recursos ayudan a países con menores recursos, pero que no haya un canje acá, no haya como una deuda. Simplemente que si México ya definió su encuesta y quiere como incluir un nuevo ítem sobre familia o apoyo familiar, lo que sea, lo va a compartir, ¿por qué no? Y los países que quieran incluirlo, que lo incluyan. Entonces, en términos de rigurosidad científica, velamos porque un corazón, un core de la encuesta se mantuviese, pero cada país tenía libertad. Y si había una explosión como la hubo en el Líbano, la gente del Líbano era libre de incluir una encuesta sobre estrés postraumático específico sobre eso. Si había una guerra civil en Armenia, la gente de Armenia tenía también esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso fue un dolor de cabeza para la gente de programación, pero es una muestra de la riqueza del proyecto. Y lo tercero es los actos soberanos, ¿no? Que su nombre creo que lo dice todo. Cada país es dueño de su data. Cada país puede descargar la data, los encargados por supuesto, de la plataforma chilena en cualquier minuto. Cada país y sus representantes digo, pueden utilizar la plataforma chilena para enviar recordatorios y todo. Es decir, es un recurso que se puso a la disposición de los países, ¿no? Ya voy a hablar sobre las cosas malas, ¿no? Primero partiendo por lo bueno.
pero eso al menos fue nuestro objetivo, ¿no? Y destaco el tema de la data porque antes era brutal, ahora hay más regulaciones locales y no es tan fácil llegar y enviar data. Pero en su minuto yo creo que la gente compartía data por correo, ¿no? Y la gente les pedía la data nomás a los investigadores locales y ya está, ¿no? Entonces, no quisimos, por supuesto, replicar eso. Si los países quieren participar de una publicación o quieren participar de un análisis en particular, lo pueden hacer, pero es voluntario. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Solo mostrarles la plataforma chilena. Reitero, estos chicos no hablan inglés, partamos por eso. Son programadores muy hábiles, como estoy seguro los hay en México, pero no hablan nada de inglés. Entonces tuvimos que acomodarlos con alguien que sí entendiera inglés para que la plataforma estuviese no solo en inglés y en español, sino que en árabe, en chino, en creo como 12 idiomas, ¿no? Pueden ver esa versión acá. Básicamente se generó un core, que era la encuesta original en inglés y en español, y cada país podía ingresar a una de estas versiones, ¿no? Y estaba la versión en inglés, por ejemplo, para la India. Y la gente de la India decía, ok, voy a dejar este ítem, voy a cambiar este otro ítem. Esta palabra no se ocupa en India, esa es una palabra gringa, no la vamos a utilizar. Y no la utilizaban. Entonces, esto tomó un montón de tiempo, meses básicamente, pero creo que yo no he participado de ninguna actividad de esta naturaleza en términos de adaptación cultural e idiomática que se haya generado un paralelo, ¿no? Todos los países lo hacían, reitero, su equipo, y nosotros pelábamos por supervisar para que esto funcionara después, ¿no? Pero era una comunicación constante. Con Sol y otra gente conversábamos todos los días. Y creo que el producto final, reitero, es como un buen producto, es un ejemplo de buena práctica. Ahora bien, voy a hablar un poco del proyecto, porque intencionadamente empecé hablando del contexto y no del proyecto, y ahora pensé, bueno, voy a hablar un ratito del proyecto para la gente que no lo recuerda bien y podemos también conversar sobre el estudio como tal, ¿no? La justificación del estudio a esta altura parece muy obvia. Cuando comenzamos en marzo no lo era tanto, ¿no? Sabíamos de que la pandemia podía generar efectos negativos en la salud mental de la población y que sabíamos de que población vulnerable, en particular trabajadores de la salud, podían ser esos efectos incluso mayores. Esa es la premisa inicial. Pero reitero, en marzo eso no se veía tan claro. Era el conocimiento que teníamos de otras pandemias que nunca habían tenido esta escala y lo que ya se empezaba a reportar. Pero a mi entender fuimos el primer estudio global centrado en esta población que se formó. Y ese es más o menos el racional como dicen en Estados Unidos. Lo segundo es que queríamos tener esta representatividad, ¿no? Queríamos sumar países de diferentes características, con diferentes condiciones, y poder incluirlo en nuestro estudio como estudios individuales, pero que tuviesen algo en común, que para nosotros era la metodología, ¿no? y la encuesta, el instrumento. Nos parecía importante porque queríamos luchar de nuevo con esta estructura de poder en donde la data que primero se iba a generar era, por supuesto, la data de los países poderosos. Era la primera data que se iba a publicar y ya se iban a empezar a sacar conclusiones, ¿no? Y eso fue justamente lo que ocurrió. La primera data que se empezó a generar era la data de países que tenían cohortes andando, ¿no? Entonces, para ello era muy fácil seguir como evaluando esa cohorte, las tasas de respuesta ya eran buenas, y lo publicaban, como lo iban a publicar con pandemia o sin pandemia. A nosotros nos costó más, pero nuestro objetivo era representar, no solamente la realidad, que me parece por supuesto importante, de un país como Inglaterra, pero también algo muy raro y único, como eran estos ejemplos del Líbano y Armenia, o de países como Nigeria, que además en esa época atravesaba una crisis de la comida. Bueno, un millón de cosas pasando además durante la pandemia. Y puntos que teníamos en mente y que quisimos siempre enfatizar y que todavía luchamos con ellos en el sentido de poder hacer análisis que sean comprensivos y que sean significativos, tienen que ver con las características de la pandemia. Sabemos que es oscilante,
cambia mucho incluso dentro de un país o dentro de una región de un país, en términos de casos infectados, hospitalizaciones, etc. La respuesta de los gobiernos y de diferentes instituciones, que también por supuesto son un potencial digo, modulador, ¿no?, de los efectos de salud mental. Entiendo que Sol y su equipo tienen un estudio en particular sobre eso, y es data que eventualmente también la utilizaremos en los análisis de héroes. Y los efectos en el tiempo. De aquí pongo una hipótesis que he escuchado en varios foros. Hay gente que piensa de que los efectos que vemos ahora, ¿no?, de altas tasas de síntomas depresivos o síntomas ansiosos, van a desaparecer con el tiempo. ¿No? Van a desaparecer con el tiempo, va a haber una proporción de la población muy pequeña que va a seguir como presentando alguna condición más seria o permanente como estrés postraumático, pero la mayoría va, entre comillas, no tener ningún problema de salud mental. Yo creo que es una hipótesis de la cual no adhiero en particular, porque siento que es muy general, ¿no? Pero sí hay cierta data de pandemias anteriores en donde, si tú tomas como la media de la población estudiada, mucha gente, en efecto, el efecto negativo desapareció. Hay muchos estudios sobre los efectos del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Son estudios publicados en muy buenas revistas. Y ahí ves que con el tiempo, en los seguimientos, la mayoría después ya no presentaba ningún problema de salud mental, al menos asociado a eso, ¿no? Entonces, para también como abordar toda esa hipótesis, nos pareció importante hacer algo longitudinal, ¿no? Tener seguimientos durante un año de forma intensiva y luego ojalá mantener una cohorte con buenas tasas de respuesta, que ha sido uno de nuestros problemas. El diseño del estudio, lo voy a decir en una frase, básicamente es un estudio de cohorte, prospectivo, es una cohorte abierta porque incluimos una población baseline al principio que hemos seguido, ¿no? Y en cada punto de evaluación también incluimos nuevas personas, ¿no? No sé si en el caso de México, pero en varios lugares sí, porque nos parece de que al principio los equipos estaban muy sobrecargados, por ende la tasa de respuesta no fue buena, pero ha comenzado a mejorar porque obviamente la magnitud de la pandemia ha bajado un poco. Hemos reclutado alrededor de 40.000 personas, tomando todas las muestras de todos estos países, ¿no? Pero hay una variación enorme. Creo que la variación, lo heterogéneo, es lo que caracteriza nuestro proyecto para bien y para mal. Básicamente estamos incluyendo a cualquier tipo de trabajador de la salud, profesional o no profesional, en la mayoría de los contextos en donde se recibió gente con COVID, con sospecha o con diagnóstico confirmado, o eventualmente en el futuro se podría recibir. Ese era nuestro criterio. No teníamos ningún criterio de exclusión, salvo que por supuesto tuviesen algún dispositivo digital para responder a la encuesta era online. Y en los contextos en donde eso era muy difícil, como el caso de Bolivia, donde quisieron hacer algo como en las montañas, así me dijeron, ellos tenían una versión en papel, vieja escuela, ¿no? Que me parece una buena medida, por supuesto, para poder alcanzar a esos potenciales participantes. El reclutamiento ha seguido diferentes estrategias. Hemos intentado mantener rigurosidad, en el sentido de poder identificar un denominador en común, perdón, un denominador claro, y poder como tener una buena tasa de respuesta, pero no en todos los países se ha podido. De nuevo, flexibilidad. Entendimos cuando los países nos decían es imposible calcular tasa de respuesta, qué sé yo, el mismo Armenia. No tenemos forma de saber, no hay listas en los hospitales, no sabemos cuánta gente trabaja acá, no hay correos, ¿no? Es decir, la gente tiene correos, pero no están como en un registro, ¿no? Entonces, en esos casos decíamos, piensa como en la forma de poder identificar a tu población objetivo. Y hubo innovaciones. La gente de Nigeria nos decía de que los médicos y los enfermeros tenían grupos de WhatsApp. Y en general en su grupo estaban todos. Casi toda la gente de una región en particular. Entonces ya nos decían, no vamos a poder calcular tasa de respuesta como para toda la población, pero para estos subgrupos sí podemos, ¿no? Y creo que, no, una innovación para poder tener alguna estimación de lo representativo de nuestro instrumento. El instrumento con el tiempo lo hemos ido mejorando, está cada vez más preciso a mi juicio. Tenemos
encuestas o escalas estandarizadas, como el PHQ-9 para síntomas depresivos, el GHQ-12 para distrés, ¿no? Y hemos incluido ítems sobre estrés agudo, sobre estrés postraumático. En algunos países tenemos esta evaluación en 2 tiempos, ¿no? Poder identificar por medio de un tamizaje personas que podrían tener estrés postraumático y después confirmarlo con una entrevista clínica. Aquí depende siempre de los recursos de los países y de su disponibilidad y voluntad a hacerlo, ¿no? Voy a pasar, indícame el tiempo. Okay. Voy a pasar por ciertos resultados preliminares muy rápido. Sé que la diapositiva tiene mucho texto, pero la hice pensando en material, para que la gente interesada después pudiese revisarlo. Ya comenté de que tenemos cerca de 40.000 personas, ¿no? Las tasas de respuesta no han sido buenas y a pseudo modo de justificación, ningún estudio durante la pandemia ha tenido buena tasa de respuesta, por razones obvias, ¿no? Es la naturaleza del fenómeno. Aún así, en ciertos países y centros, la tasa de respuesta sí ha sido al menos decente, ¿no? Bordeando los 50%. El Líbano, que es como nuestro centro estrella, pero también en Sao Paulo, porque la investigadora de Sao Paulo, que se llama Andrea Tenorio, tiene una red enorme de centros de atención primaria, que responden mucho a ella, así que ahí también la tasa de respuesta es como de 40%. Pero en general ese ha sido un bemol, un gran problema a la hora como de interpretar nuestros resultados por el potencial sesgo de selección, ¿no? La mayoría de la gente que hemos reclutado han sido médicos, enfermeras, asistentes de enfermería. Nos ha costado reclutar gente, entre comillas, no profesional. En algunos países nos ha ido mejor que en otros. Creo que la barrera digital sigue siendo una barrera. Y qué importante esa conclusión, ¿no? La gente asumió no más de que por la pandemia todo tiene que ser online y la gente sabe cómo conectarse a Zoom, pero para ciertos grupos eso todavía es un desafío. Y en ciertos contextos que uno no lo esperaría, como en Madrid, la gente me decía eso, ¿no? Gonzalo, que es nuestro buen colega de Madrid, me decía, es que la señora del aseo no tiene WhatsApp, pero no tiene correo, ¿no? Entonces, no va a servir eso. Como que medio WhatsApp, que alguien le pase como le responda la encuesta o responda la encuesta con ella, algo así, porque no asumas de que le va a llegar la encuesta, la va a abrir, la va a responder y ya está. Sigue siendo un problema, ¿no? Lo heterogéneo, ya vamos a entrar en eso, porque tengo algunos datos, pero es, reitero, algo bueno si miramos los estudios de forma separada, un problema si unimos a la data de todos los países en un solo análisis. Sin embargo, el patrón general es una alta tasa de síntomas depresivos de nuestros indicadores principales, y en algunos países de suicidio también. Tenemos 2 preguntas, una de ideación y otra de intento suicida, y la de ideación ha presentado altas frecuencias, al menos en ciertos países, como en Brasil. Dimensiones importantes que se han relacionado a nuestros indicadores de salud mental, algunas cosas que se han reportado en otros países también, ¿no? Como falta de material de protección, falta de apoyo, algunos problemas como en el contexto laboral, pero creo que el tema estigma, violencia y acoso es algo que caracteriza a la región. Yo no he mirado con detalle la data de todos los países, pero la data que he mirado de los países de la región suele ser algo muy prevalente y que se asocia además a depresión, ¿no? Y sabemos que tanto en México como en Brasil hubo reportes de ataques, ¿no? Ni siquiera era como un estigma, digamos, sutil. Ataques directos a profesionales de la salud por temor a contagio o lo que sea. Así que nos parece una dimensión a tener, por supuesto, en cuenta. Algunos papers que dejo acá, de lo que hemos empezado a producir, estamos enfatizando la escritura de papers con toda la data que hemos recogido, pero ahí hay algunos como ejemplos, ¿no? Para que consulten luego. Y voy a dar 2 ejemplos voy a compartir las diapos, lo prometo. 2 ejemplos de análisis, ¿no? Un análisis que incluye a todos los países, y lo dificultoso de eso, y un análisis que se centra en un solo país, ¿ok?
El que incluye a todos los países es básicamente un análisis de metaregresión, ¿no? Es un modelo de metaregresión muy típico de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? En donde incluimos toda la data que teníamos hace algunos meses atrás, ¿no? Y lo que queríamos era ver la relación entre el contacto directo con personas con COVID y los indicadores de salud mental que nosotros tenemos, ¿no? Controlando por una serie de potenciales confusores. Un análisis sencillo, ¿no? Pero que no fue nada de sencillo como ustedes van a ver. Nos pareció importante, sin embargo, y también quiero enfatizar, el trabajo que implica armonizar la data de 25 países. Y ahí, por supuesto, uno cuando piensa en estos centros súper especializados, ellos tienen una infraestructura que es sólida, ¿no? Ellos están acostumbrados a hacer eso. Entonces lo armonizan, tienen guías, tienen recursos, lo hacen rápido. Para los chilenos esto fue un dolor de cabeza y fue apoyado por equipos de Colombia, no sé si, bueno, México también con Santiago, todos poniendo como su grano de arena. Entonces, claro, esta es la parte no tan bonita porque se nota las diferencias de recursos. Yo estoy seguro que un equipo, qué sé yo, la Universidad de Washington, que tiene un centro muy bueno de salud global, esto lo hacen en un mes. No tienen un equipo para ello, ¿no? Nosotros, entre todas las cosas que hacemos, más esto, nos hemos devorado un poquito más. Pero básicamente hemos armonizado la data, hemos hecho descriptivos por país y hemos tomado en consideración cuestiones que nos parecen importantes, ¿no? La proporción de mujeres en esta población de trabajadores de la salud, el staff clínico versus el no clínico, en la hipótesis de que los clínicos quizás van a tener mayor exposición a la pandemia, los tipos de centro, los tipos de muestreo, una serie como de indicadores, ¿vale? Y este es como el modelo como epidemiológico de la pregunta que nos hicimos, ¿no? Pero ya se las describí. Era básicamente contacto directo con COVID e indicadores de salud mental, en particular síntomas depresivos, ¿no? Y que controlásemos por una serie de confusores que están descritos acá, ¿no? Edad, género, lo clásico. Lo que encontramos es este gráfico que no es tan fácil de entender, pero voy a intentar clarificar, que básicamente representa la heterogeneidad entre países. Este es un típico gráfico que tú te encuentras en una revisión sistemática o de metaanálisis, de tomas de estudios independientes y quieres tener como un estimador general. Acá son estudios independientes que hicimos nosotros, pero es la misma lógica. Ves que la heterogeneidad es enorme, más del 70%. La heterogeneidad siempre debe estar como bajo los 50%, si tú quieres como llegar a un estimador más o menos confiable, ¿no? En este caso es un problema, pero también habla sobre las diferencias que son reales, ¿no? No son artefactos metodológicos, como decía un profesor, ¿no? Ves la variación aquí mismo, son medias, ¿no? Del PHQ-9 de síntomas depresivos, ¿no? Y ves como que hay outliers, ¿no? Chile está muy por debajo de la media comparado con los demás países, y Guatemala está muy por encima de la media comparado con los otros países. Entonces, nuestra idea es como reportar esto, ser honesto y transparente a la hora de reconocer las limitaciones metodológicas, pero también hablar de la diversidad que nos parece que es real, ¿no? Un fenómeno como la pandemia, en efecto, es global, pero sus efectos son locales, ¿no? Y son distintos. Amerita en algunos casos poder mirar esos países de forma individual o agruparlos bajo un criterio un poco más comprensivo que simplemente países de alto ingreso versus países de bajo ingreso. Creo que la clasificación del Banco Mundial ya no da para más, porque ha sido como fuertemente criticada porque no es muy fina. Pero bueno, este es un ejemplo de resultado. Ejemplo 1. El ejemplo 2 viene de un país en particular, que es Brasil, y de un lugar dentro de Brasil, que es Sao Paulo. Enviamos esta publicación al American Journal of Public Health. Está en revisión, esperemos que lo tomen. Por ende, comparto estos datos como datos preliminares. La gracia de Sao Paulo era que ellos tenían data pre-pandemia. Es decir, tenían de la misma población, de la misma región de Sao Paulo, evaluación de síntomas depresivos y de suicidio. Lo que hicimos básicamente fue una comparación pre-post, ¿no? O pre-durante la pandemia. El contexto ideal por un tema como de causalidad, ¿cierto? Ellos condujeron su estudio al inicio de la segunda ola, que también es información relevante, ¿no? Distinto comenzar tu estudio acá que comenzar tu estudio aquí.
No he leído, sin embargo, como métodos estadísticos sólidos para lidiar con eso, sin embargo. Creo que hay como todavía un debate, porque la gente se centra mucho en las limitaciones, lo que yo creo que a veces nuestros amigos estadísticos no tienen tanto en consideración es la complejidad del fenómeno, ¿no? Obviamente tus métodos van a tener que ser ajustados a este fenómeno, que nunca había ocurrido anteriormente. Pero bueno, ahí lo condujeron y básicamente compararon muestras de dos estudios. El estudio de nosotros, Héroes, y el estudio que se llamaba Pandora, que básicamente reclutó a profesionales de atención primaria del mismo lugar en Sao Paulo. La tasa de respuesta de Pandora es altísima, típica de un estudio donde se entrevista como en persona. Y la de nosotros no tan buena, pero creo que decente considerando el contexto. Lo restringieron a una región en particular, que es la región 1 en Sao Paulo. Y estas fueron las muestras finales, 500 versus 376. Pueden ver la comparación de tasas de síntomas depresivos utilizando el PHQ-9 antes y después. Pandora antes, Héroes, bueno, durante, y por profesional, ¿no? Donde las tasas, como pueden ver, fueron generalmente más altas, significativamente más altas según los análisis que hicimos, en los profesionales que fueron entrevistados durante la pandemia, salvo los trabajadores comunitarios, que son este grupo, ¿no? Los médicos, la enfermera, la asistente de enfermería, vimos ese patrón, en los trabajadores comunitarios no. La razón principal, y creo que es una razón que ayuda a entender nuestra lógica del contacto directo, es que los trabajadores comunitarios, inverso a lo que uno podría pensar, no salieron tanto a la comunidad durante la pandemia, tuvieron muy poca exposición, es un trabajo más bien administrativo, ¿no? Tuvieron mucho menos exposición que los médicos, ¿no? Y eso podría explicar, al menos en parte, este resultado. Sin embargo, nuestros queridos amigos de Sao Paulo no se quedaron con eso, hicieron un análisis de regresión, en particular Poisson, porque es un análisis de sobrevida, ¿no? Encontraron asociaciones significativas en algunas variables, ¿no? La variable de acceso a material de protección, ¿no? Donde se asoció, incluso en los modelos ajustados, a mayor tasa de prevalencia de depresión. Por profesionales también, ya lo hemos, no, por profesionales no veo muy bien, perdón. Bueno, lo de exposición a estigma, violencia, esta como combinación de ítems que teníamos, también se asoció fuertemente, y la falta de apoyo familiar, ¿no? Que hay que, yo creo que darle una vuelta a ese resultado, pero también fue uno de los resultados más significativos. Bueno, eso es lo que tenía que presentar como el contexto general, nuestro estudio, algunos resultados, cubrimos varios temas. Como reflexiones, creo que hay logros y desafíos como en la vida, ¿no? Logros es el primer estudio y el único que yo entiendo existe, global, centrado en esta población, con todos estos países. Un estudio liderado por jóvenes, es bottom-up, eso le da fuerza y vigor y flexibilidad, ¿no? Como ya lo he dicho anteriormente. Los principios que ya mencioné, basados en la equidad, basados en la colaboración, nos han dado fuerza, y por eso hemos continuado. Y creo que hay una buena combinación. Creo que, a ver, en general la gente sugiere que las personas jóvenes trabajen con senior, ¿no? A mi juicio depende de la naturaleza de la colaboración. Yo creo que un buen ángulo para promover una relación así es cuando los seniors se aseguran de que la rigurosidad se cumpla, ¿no? Que sea algo como un principio que no se venda de alguna forma porque quieres hacer algo rápido, porque quieres hacer algo como aquí como en la emoción del momento, ¿no? Pero creo que la relación igual tiene que ser transversal, porque siento que las generaciones de hoy no toman bien la relación del doctor, ¿no? Vertical, haz esto, haz esto otro, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros quizás de forma natural se ha generado. Rubén y Guerra, que tienen ese estilo cercano, han estado allí para contribuir, para poder, digamos, aconsejar en los momentos críticos, pero la gente joven ha empujado. Y creo que ambos son cruciales, ¿no? Gran diversidad de contextos, ya lo he comentado, data longitudinal, instrumento que ha sido adaptado
y que podría ser eventualmente utilizado en el futuro en todos estos países. Sin embargo, los desafíos más importantes creo que es relevante mencionarlos, ¿no? Hay desafíos metodológicos en términos de tasa de respuesta. Hay un reconocimiento que la diversidad es nuestra fortaleza, pero también una debilidad, porque estamos abarcando un montón y no somos la ONU, aunque siempre nos reíamos con eso. No tenemos los recursos de la ONU, pero queremos. Y bueno, por supuesto, la falta de recursos. Estamos en proceso de poder postular a fondos del NIH, que es el Instituto de Salud Global, perdón, de Salud de Estados Unidos, pero siempre es difícil. Eso sí es un mundo tradicional. Entonces, siempre nos ha costado encontrar como el lugar para una colaboración como la nuestra, pero no perdemos la fe, ¿no? Y el futuro, que con esto cierro, creo que a tiempo, creo que es algo que hemos reflexionado harto con Ezra. No sé si la mayoría conoce a Ezra Sasser. Ezra Sasser es el hijo de Mervyn Sasser, que es un padre o uno de los padres de la epidemiología moderna. Y Ezra ha dedicado su vida a la epidemiología psiquiátrica. Tiene un libro de epidemiología psiquiátrica. Y siempre, por supuesto, hablamos de cuestiones más epidemiológicas, ¿no? Y en epidemiología hay un diseño clásico que es el diseño de los experimentos naturales, ¿no? Mervyn Sasser, por ejemplo, y su equipo hicieron un experimento o aprovecharon una situación catastrófica en la Segunda Guerra Mundial en Holanda, en donde hubo una suerte como de separación de ciudades. Y hubo ciudades que siguieron recibiendo recursos de los aliados y otras ciudades que no, entre ellas Rotterdam. Y esa población estuvo expuesta a una hambruna brutal. Así se le llama, de hecho, la hambruna holandesa, ¿no? Ellos generaron un diseño experimental, perdón, natural, con eso, como si aleatoriamente la naturaleza había separado estas dos poblaciones, por ende podíamos ver y estudiar los efectos de la hambruna, ¿no? Entonces, el muchacho Guerra siempre tiene eso en la cabeza y siempre conversamos de estas cosas. Y me dice, mira, Héroes puede ser una plataforma para ello, ¿no? Generaste un estudio de prevalencia de depresión en Armenia en donde no había nada. No se había reportado nada de eso. Entonces, allá no es tan importante el tema de la tasa de prevalencia, perdón, la tasa de respuesta, si es baja o no es baja. Está generando información que no existe, básicamente, y que después te va a permitir poder seguir como montando estudios con esa base, ¿no? Entonces, una de nuestras esperanzas en el futuro es que Héroes se transforme en eso, como en una plataforma que pueda nutrir nuevas iniciativas. Entre ellas, desarrollar e implementar intervenciones, que siempre ha sido como una intención nuestra. Hay equipos como el equipo de México que está muy cercana al mundo de las intervenciones, por ende siempre hemos querido unir, ¿no?, la data epidemiológica con la intervención. Es una tarea pendiente, pero creo que con toda la información que hemos recogido va a haber el espacio y la oportunidad para ello. Y los programas de formación, que en gringo le llaman Capacity Building, creo que también Héroes ofrece una oportunidad para eso. En todo este trabajo de 1 año y medio, hemos conocido a cientos de personas, literalmente, ¿no? Gente joven de todos estos países que muchas veces no tiene la oportunidad de conversar con gente de estos centros. Y ha sido una conversación, de nuevo, llana, transversal, y creo que si eso se formaliza, ¿no?, y si eso termina conllevando que esta gente estudie algún programa más formal, una maestría, un doctorado, creo que Héroes podría ser un puente, podría ayudar para ello. Porque esta gente de todos estos países ya estuvo expuesta, ¿no?, a la posibilidad de estar involucrado en una colaboración global. Creo que esa es mi última diapo, ese es mi correo. Voy a compartir mi presentación, por supuesto, y encantado conversar con ustedes, con quienes estén interesados. Gracias.